Entonces, listo. Entonces, tenemos el siguiente taller. Son varias paginitas. No hay que hacer todos los puntos. Yo les voy a indicar qué punto deben hacer. Y también, pues, cómo deben operar frente a estos puntos que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, va a ser muy importante lo siguiente. Este es un taller que de alguna manera reúne varias cosas. ¿Mm? Reúne los aspectos que hemos tocado durante todas estas semanas en el curso, que es el gradiente, la divergencia, el rotacional. Entonces, pues espero que quede muy bien. Juliano Talora, por favor, tratar de arreglar lo más pronto posible su audio. Y por otro lado, listo. Y por otro lado, vamos acá a hacer una cosa para los... Listo. Por otro lado, vamos a revisar algunos de estos ejercicios para que ustedes los hagan. Yo voy a dejarlos como indicados. Ustedes los van a terminar. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Perdón. Entonces, si quieren le pueden tomar pantallazo, fotico, lo que ustedes prefieran. Este ejercicio dice que tenemos un potencial electrostático de un dipolo eléctrico y que ese potencial está dado por esta función. Entonces es importante tener en cuenta cuál es la función a la cual nos están haciendo referencia. Es este de acá. ¿Listo? Ese es nuestro potencial electrostático. Si ustedes se dan cuenta, esto es un campo escalar porque no tiene ningún vector unitario. Lean bien el problema, dice el potencial electrostático de un dipolo eléctrico es, dos puntos, es este. P0 es una constante, entonces le preguntan a uno, calcule el campo electrostático en coordenadas esféricas. Es decir, le dicen a uno, mire, coja el gradiente del campo escalar y calcule ese gradiente en coordenadas esféricas. Ahora, hay que recordar cómo se expresaba el gradiente en coordenadas esféricas. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que el gradiente de un campo escalar en coordenadas esféricas, que son las coordenadas r, teta, phi, va a ser igual. ¿A quién era igual? Entonces era a 1 sobre 1, ¿sí? Por la derivada del campo respecto a R. ¿Por qué? Por R unitario. Más 1 sobre R por la derivada del campo escalar respecto a la segunda variable, que es teta. En teta unitario. Más 1 sobre R seno de teta por la derivada respecto a F, perdón, la derivada del campo respecto a la coordenada phi. Listo. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen un campo de tipo escalar. Sí, recuerden que esto es escalar, porque el gradiente solamente se puede calcular sobre campos escalares. Usted tiene su campo escalar.
¿Qué vamos a hacer con ese campo escalar? Pues entonces, ustedes tienen este campito de acá, ¿sí o no? Ese va a ser nuestro campo escalar. Entonces, como tenemos ese escalar, entonces es P0 por coseno de phi, creo que es, perdón, por coseno de teta, si no estoy mal, sobre R al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Este es mi campo F, R de teta, phi. Es un campo escalar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer la derivada del campo, perdón, tengo que hacer esta derivada, tengo que hacer esta derivada y tengo que hacer esta derivada ¿de quién? Pues de este campo. Entonces, este campo lo reemplazo acá, lo reemplazo acá, lo reemplazo acá y comienzo a hacer la derivada. ¿De quién? De esto respecto a R. Después la derivada de esto respecto a teta. Después la derivada de esto respecto a phi. La última debe valer 0. ¿Por qué vale 0? Porque si es una derivada respecto a phi y esto no tiene phi, esta de entrada ya vale 0. ¿Listo? Entonces, para que quede claro. Perfecto. Yo esta clase se las voy a compartir vía YouTube porque aparte de que es la evidencia de que efectivamente se está haciendo la clase, es importante que ustedes tengan en cuenta eh, que esto lo voy a compartir para que esté a conocimiento de ustedes. ¿Listo? Ahora, voy a borrar esto acá. Ustedes lo que tienen que hacer para ese punto, pues va a ser derivadas. ¿Listo? Eso como por esa primera parte. ¿Mm? Por otro lado, acá tengo el siguiente ejercicio que les propongo. Tengo, perdón, tengo en este caso tengo este ejercicio, hallar la divergencia de este campo. Este campo, si usted se da cuenta y analiza muy bien, esto está en algunas coordenadas. Esas coordenadas que usted tiene acá son las coordenadas X, Y y Z, que las hemos venido llamando las coordenadas cartesianas. Entonces, tenemos unas coordenadas cartesianas X, Y, Z. Le preguntan a usted que halle la divergencia de esto en las coordenadas cartesianas. Perfecto. Si usted recuerda, vamos a desarrollar este ejercicio acá. Este es el que me interesa a mí. Me interesa calcular esa divergencia. Entonces, noten una cosa. Esta ahí, esta J y esta K, nosotros le hemos dado otros nombres durante el curso. Nosotros hemos llamado a esa I, la hemos llamado X gorrito. A esta la hemos llamado Y gorrito. Y a esta la hemos llamado Z gorrito. Vectores que son vectores unitarios. Cuando usted va a calcular la divergencia es importante identificar algunas cosas. Por ejemplo, hay que identificar quién es esto, quién es esto y quién es esto. ¿Sí? Nosotros los hemos llamado en clase de una manera muy particular, pero que cuando calculamos la divergencia en coordenadas cartesianas
Ustedes van a recordar que recibieron los siguientes nombres. Recibieron el nombre de F1. Esto recibió el nombre de F2. Y esto recibió el nombre de F3. F1, F2 y F3 son las respectivas componentes del campo en coordenadas cartesianas, esféricas, cilíndricas, parabólicas, elipsoidales, las que usted considere. ¿Cómo calculábamos la divergencia? Entonces, si ustedes recuerdan, la manera correcta de calcular esa divergencia era divergencia de un campo vectorial en las respectivas coordenadas, que en este caso son coordenadas cartesianas, como estamos viendo. Entonces lo que usted tiene que hacer simplemente es expresar su divergencia en coordenadas cartesianas. Esa es derivada de F1 respecto a X más la derivada de F2 respecto a Y más la derivada de la tercera componente del campo respecto a Z. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues como les estoy comentando, usted lo que tiene que hacer simplemente es coger este término que es F2 y este término que es F3 y reemplazarlo respectivamente en estos lugares. Y después, ¿qué tiene que hacer? La respectiva derivada. Recuerde que esto nos puede dar mayor o menor que 0. Habíamos dicho que si algo era mayor que 0 significaba o implicaba que teníamos una fuente, en caso contrario decíamos que lo que teníamos era un sumidero. ¿Listo? Entonces, para tener eso en cuenta. Ahora, voy a borrar acá y voy a continuar con la selección de los ejercicios que tienen que realizar. Nos vamos a ir a este. Entonces, para este caso, vamos a calcular el rotacional. ¿El rotacional de qué? El rotacional de un campo vectorial. Recuerden que tanto la divergencia como el rotacional solamente pueden actuar sobre campos que son netamente vectoriales. Lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este caso? El ejercicio que vamos a trabajar va a ser este. Hallar ese rotacional. Vuelvo y repito. Este I, este J y este K, que tienen una cachucha encima, que tienen un gorrito, nosotros no la hemos llamado de esa manera. Recuerde que nosotros lo hemos llamado respectivamente de la siguiente manera. A este de acá lo hemos llamado, lo hemos llamado X unitario. A este lo hemos llamado Y unitario y a este lo hemos llamado Z unitario. Por otro lado, cuando tenemos campos vectoriales siempre tenemos que identificar lo siguiente. Tenemos que identificar a esto y a esto. Si nos damos cuenta, estos valores no son más que F1, F2 y F3. Entonces lo voy a colocar acá. Entonces este es F1, este es F2 y este es F3. Son las respectivas componentes de los campos, ¿sí? Eso es algo que generalmente siempre vamos a tener que hacer para que ustedes lo tengan muy presente. Perfecto. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos nosotros un rotacional? Listo. Cuando nosotros tenemos un rotacional, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para calcular el rotacional, perdón acá, les voy a compartir de nuevo el tablero. Perfecto. Acá lo que tenemos que hacer es calcular el rotacional. Yo les mandé varios ejemplos de cómo calcular un rotacional para que ustedes se animaran a verlos y también para que ustedes se animaran a construir ese rotacional utilizando los videos y los apoyos que de alguna manera les compartí. Ahora, cuando usted tiene el rotacional, usted va a calcular un determinante, ¿sí? Cuando usted tiene coordenadas cartesianas, el rotacional simplemente va a ser el siguiente. Perdóneme acá, voy a hacer lo siguiente. X unitario, Y unitario y Z unitario. Debajo de X unitario usted tiene que calcular la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y, la derivada parcial respecto a Z. Note aquí la simplicidad de la ecuación que tenemos. Todo lo que está debajo de X lo estamos ubicando precisamente debajo de esa X. Lo que es de Y lo estamos ubicando precisamente debajo de Y y lo que es de Z lo estamos ubicando precisamente debajo de lo que es de Z. Pero nos hace falta las componentes. Componente 1, componente 2 y componente 3. Recuerde que esto puede ser un poco más complejo. ¿De qué depende eso? De los factores de escala que les he repetido muchas veces, que por favor los tengan muy presentes, dado que todos estos operadores solamente son posibles gracias a los factores de escala. Usted cuando tiene esto, usted tiene que operar de la siguiente manera. Entonces, voy a ponerlo acá como una ecuacióncita. Entonces, usted simplemente dice, bueno, esto va a ser igual ¿a quién? A X gorrito, ¿por quién? Por la derivada. Entonces estoy cogiendo, voy a hacer lo siguiente. Voy a sellar esta fila y voy a sellar esta columna. Si yo sello esta fila y esta columna, mire, me queda esto, ¿sí o no? Me quedan estos cuatro términos. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Voy a borrar acá. Me va a quedar lo siguiente, muchachos. Me va a quedar X unitario, que es este de acá. No le puedo hacer el gorro, ahorita se lo hago. ¿Por quién? Por la derivada. ¿Cuál derivada? Esta derivada de F3 respecto a Y. ¿Qué es lo que hice ahí? Simplemente multipliqué este término por este término. Y ahora le voy a restar este término por este otro término. De tal manera que realmente lo que voy a tener acá va a ser derivada de eso respecto a Y menos la derivada, mírela, menos la derivada de F2 sobre O respecto a Z. ¿Listo? Menos Y unitario, etcétera, 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 que eso ustedes lo tienen ahí en los apuntes. Listo. Entonces ahí les voy a dejar de compartir un segundito la imagen. Perfecto.
Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Entonces, lo que debo hacer ahora con ese rotacional, perdón, es simplemente lo siguiente. Entonces ustedes van a coger, ¿sí? Y van a comenzar a reemplazar. ¿Quién van a reemplazar? Pues x unitario por la derivada parcial respecto a y de la componente f2 del campo menos la derivada respecto a z de la componente f2. Perdón, acá es f3 y acá f2. ¿Cuánto vale f3 y cuánto vale f2? Ah, pues es que usted los identificó previamente. ¿Cuándo los logró identificar? Entonces, discúlpeme acá. Usted los logró identificar justamente en esta parte, ¿sí? Recuerdan que ahorita cogí acá con 3 flechitas de color verde y 3 flechitas de color amarillo para indicarles que I, J y K eran X, Y y Z. Pues en este caso también les dije que esto era F1, que esto era F2 y que esto era F3. Perfecto. Listo. Y así es como vamos a calcular ese rotacional. ¿Qué tienen que hacer? Pues las otras partes que se encuentran involucradas. Perfecto. Ahora, me pueden escribir si quieren al chat y para que por favor, si tienen alguna duda. Sí, creo que he sido claro, pero pues no sé, para que ustedes por favor me indiquen. La idea es silenciarlos, ¿cuál es? Porque me ha pasado que durante todas las clases hay mucha interferencia, niños, peleas familiares, perritos, etcétera, etcétera. Entonces, para tener eso en cuenta, listo, Carlos Alberto, que el internet está intermitente, sí, por esa razón también no les he pedido que me den video ni yo les doy video, sí. Yo igualmente me encuentro acá. Se va a calcular el rotacional, pero en coordenadas esféricas para el